Vamos a desempacar la biblioteca modernista brasileña. Destacaría en primer lugar al Marqués de Sade, del que los antropófagos recordaban su axioma sobre la justicia de una ley que ordena a aquel que no tiene nada el respeto de la propiedad de aquel que tiene de todo. Está allí expresada la contradicción insoluble del orden, el orden que transforma la felicidad, allí donde ha sido sancionada, en su parodia, y solo la produce donde la proscribe, mostrando ahí el entendimiento como algo sin dirección externa. Es el sujeto liberado de toda tutela. El segundo volumen que extraería es el del trilema nihilista de Lao Tse. Cuando todos saben que lo bueno es bueno, ahí ya tenemos al mal. Porque ser y no ser se engendran recíprocamente. La idea no debe sorprenderlos. En septiembre del 26, la revista Clarín de Córdoba, orientada por Carlos Astrada y Saúl Taborda, también citaba el taoísmo. El sentido que puede expresarse no es el sentido eterno. El nombre que puede pronunciarse no es el nombre eterno. El no ser es el comienzo de cielo y tierra, y el ser, la madre de los seres individuales. El camino del no ser lleva a contemplar la maravillosa esencia, el del ser a contemplar los espacios limitados. Para muchos modernistas, pienso en los Andrade, pienso en Flavio de Carvalho, autores como Fraser, Freud, Nietzsche, que serían mis extracciones siguientes, fueron las fuentes más ricas de las que extrajeron sus hipótesis culturales. Me detengo en el caso de Flavio de Carvalho. Su experiencia número 2, en 1931, se vale de los ensayos La psicología de las masas y el análisis del yo, del 21, de Freud, Orígenes de la familia y del clan, del 22, de Sir James Frazer, versión resumida de la monumental Totemismo y exogamia, de 1910, publicada en francés en 1922. Pero no nos podemos olvidar que 2 años después de la experiencia, en 1933, Jacques Lacan publica El problema del estilo y la concepción psiquiátrica de las formas paranoicas de la experiencia en la revista Minotaur, que ahora ustedes pueden leer facsimilarmente en la exposición sobre laberintos en la Fundación Proa en Buenos Aires, y cuya representación comercial Carvalho detenía en Brasil en aquellos años. Además del relato y el análisis de la experiencia número 2, Flavio de Carvalho creó un club de artistas modernos con Carlos Prado, con Antonio Gumigi, con G. Cavalcanti, un espacio de sociabilidad transgresiva que albergaba un teatro de la experiencia, donde la pieza El baile del Dios muerto llevó a las últimas consecuencias el antagonismo de una sociedad patriarcal como la de San Pablo, provocando el cierre policial del teatro tan luego en el estreno de la pieza. Como el mismo Flavio de Carvalho afirma en un texto titulado O que vai ser do teatro da experiência, la oposición a la sociedad patriarcal, al cristianismo y a una tradición teatral estancada era el objetivo principal de ese teatro de la experiencia. Não queremos reformar o teatro, mas sim demolir os velhos deuses, construindo uma nova estrutura idealística capaz de dirigir as indecisões do mundo moderno. En el mismo libro que reúne su experiencia número 2 en el 31,
Carvalho afirma que el deseo de forma, el entusiasmo por lo desconocido, el goce lógico, producen en el hombre el ansia de demoler y construir modernamente. En otro libro posterior, Los huesos del mundo, del 36, evoca la experiencia del 31, evoca la situación del pueblo enfurecido persiguiéndolo a los gritos de agárrenlo, línchenlo, agitando velas, crucifijos, garrotes. Una hora después, refugiado en una lechería, protegido por un pelotón de guardias civiles armados, Carvalho oía los cánticos que volvían a empezar de lejos y le dicen, un policial le avisa, que el poder del cántico había congregado a los creyentes. Esa experiencia de 1931 es una verdadera aistesis, una posibilidad del arte volverse escena. Por medio de la escena, el arte deja de ilustrar una idea y pasa a ser una especie de máquina óptica. En la escena, un espacio independiente producido por la mímica, por la danza, pero también por el teatro, por el cine. Encontraría Valéry tres elementos preponderantes: la figura, el lugar, la ficción. La figura, remataría Rancière, es la potencia que aísla un lugar y lo construye como un lugar propio, específico para soportar las apariciones, las metamorfosis, su desvanecimiento, mientras que la ficción es el desplazamiento reglado de esas apariciones. Al crear un espacio independiente para la representación que se brinda como un lugar intermedio entre el espectador y el actor, la escena crea también una distancia, la distancia entre el autor y el texto, que se crea y que se recrea incesantemente. En un viejo ensayo ya de 2000, Genealogía del mimetismo, estudios culturales y negatividad, tuve ocasión de señalar que en ese poder retórico del simulacro, que no se adapta al vacío contemporáneo, evocando una plenitud esquiva, en el agotamiento de todo mito transformado en religión, y por último, en la comprensión de la verdad como estrategia del desastre, residen los presupuestos de un conjunto de prácticas post-iluministas que desbordan la razón, transponen los límites de la experiencia y nos proponen paradójicamente la ambivalencia de todo valor. Esto nos llevó en años más recientes a comprender que el neoliberalismo, a diferencia del liberalismo clásico o del simple neoconservadorismo, es una construcción positiva que se apropia no solo del orden del Estado, sino que es un permanente productor de reglas institucionales, jurídicas, que modelan un nuevo tipo de racionalidad, la racionalidad actual del capitalismo. Los valores fundantes de la modernidad, verdad, democracia, igualdad, justicia, habiendo perdido sus referentes y en última instancia su mismo valor, se han vuelto intercambiables hasta vaciar su sentido original. Ya no se trata de que no hay valores y que todo sea un cambalache, sino de que ninguno de esos valores vale por sí mismo absolutamente nada. La muerte de Dios implica la desaparición de la verdad, su suplantación no ya por opiniones, sino por habladurías, fetiches, versiones ajenas a la ciencia, a la experimentación. En ese sentido, el neoliberalismo contemporáneo no encuentra fácilmente modos democráticos de legitimación. Es más, yo diría que los abandona y los repele. El mundo de las mediaciones se le ha vuelto totalmente ajeno y hostil,
Y de ese modo, para las nuevas derechas, la primera tarea es estigmatizar al otro como un dictador autoritario, descalificar al gobierno democrático de turno como un nuevo tipo de comunismo generador de caos social, moral y económico, de acuerdo con una política de guerra donde lo progresista o lo popular ya no es un simple adversario, sino un enemigo a abatir. Aunque el modernismo no sea un futurismo, tuvo una dimensión de futuro. Esa dimensión falta al neoliberalismo, que se refugia reactivamente en restaurar pasados. Diríamos entonces que en esta nueva escena, la pulsión de muerte ha encontrado su nueva forma: destruirse a sí mismo para destruir al otro. La escena de la masa enfurecida queriendo destruir al artista vanguardista en la San Pablo de 1931 prefigura una certeza previa a cualquier verdad, inmune a cualquier demostración argumental. El otro nos engaña, el otro juega con nosotros como si fuéramos sus marionetas. Nos quiere arrebatar un tesoro sagrado que está en nuestro interior y por tanto se debe fundar un nuevo orden que vuelva a poner las cosas en su sitio. Hay que expulsarlo, hay que eliminarlo. O sea que se ha transfigurado en los días de hoy la paranoia original del modernismo. En el nihilismo de la paranoia hay una increencia constitutiva en el otro, al que se le otorga de un modo imaginario un poder omnímodo. Ese otro embustero puede hoy ser representado de muchas maneras. Las conocemos: el comunismo, Venezuela, los extranjeros, el populismo, el feminismo, cualquier líder que tenga un arrastre popular. Y de ese modo, los puntos de anclaje que sostenían a la verdad y a su fragilidad inherente son sustituidos ahora por certezas resentidas. Ya lo había visto Nietzsche y lo trabajó Freud cuando percibieron que en la modernidad existe un gran caudal social de odio, o sea, de pulsión de muerte. El odio querellante del bolsonarismo es la respuesta hostil a un otro moderno que lo amenaza. Un otro inventado por la propia estructura paranoica, ya centenaria, del modernismo.